Cuando era niño, mi abuelo solía contarme historias de su época como piloto. Recuerdo cómo hablaba de noches solitarias en la cabina, con solo el cielo y las estrellas como compañía. Pero había una historia que siempre evitaba contarme por completo. Solo la mencionaba en susurros, como si temiera que algo lo escuchara. Decía que había rutas aéreas donde los aviones no deberían volar, rutas donde el cielo se volvía extraño y el tiempo se torcía. Hay un lugar entre las nubes donde la realidad no es como la conocemos, decía. Y si entras allí, podrías no volver. Muchos años después, descubrí que no era solo una leyenda. Un archivo olvidado en la aviación civil hablaba de un vuelo desaparecido en circunstancias extrañas. Lo llamaban el vuelo maldito. Bienvenidos a el vuelo 616, una nueva entrega de Entre Tinieblas. Era una noche tranquila en el Aeropuerto Internacional de Madrid. El vuelo 616, operado por una aerolínea comercial de bajo costo, estaba listo para partir hacia Nueva York. A bordo iban 180 pasajeros y 7 tripulantes, todos ansiosos por llegar a su destino. El capitán, Miguel Torres, era un veterano con más de 20 años de experiencia. Su copiloto, Elena Gómez, era joven pero extremadamente competente. Ambos revisaron los sistemas del avión mientras escuchaban el habitual murmullo de los pasajeros acomodándose en sus asientos. El avión despegó a las 23:45, elevándose hacia un cielo despejado, con solo algunas nubes dispersas. Todo parecía ir perfectamente. Los pasajeros se relajaban, algunos viendo películas, otros durmiendo. En la cabina, Miguel y Elena charlaban mientras monitoreaban los instrumentos. Pero a 35.000 pies de altura, algo cambió. Aproximadamente 2 horas después del despegue, el avión ingresó a una zona de turbulencia. Miguel y Elena no habían visto ninguna tormenta en el radar antes de despegar, pero ahora el monitor mostraba un enorme frente de nubes que se extendía en todas direcciones. «Esto no estaba aquí», dijo Elena revisando el radar por tercera vez. «No tiene sentido». Las luces de la cabina comenzaron a parpadear mientras el avión temblaba violentamente. Miguel tomó el control manual, intentando estabilizar la aeronave. Las nubes afuera eran densas, casi negras, y los relámpagos iluminaban brevemente el interior del avión. Desde la cabina, Miguel notó algo extraño. En cada relámpago, las nubes parecían formar figuras humanas, sombras que se movían con la tormenta. «¿Viste eso?», preguntó, pero Elena negó con la cabeza. «Solo concéntrate en estabilizar el avión», respondió, aunque su tono revelaba que estaba tan inquieta como él. Mientras la tormenta empeoraba, la tripulación de cabina intentaba calmar a los pasajeros. Una de las auxiliares, Claudia, caminaba por el pasillo, asegurándose de que todos estuvieran sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Cuando llegó a la fila 13, notó algo extraño. Había un hombre sentado en el asiento junto a la ventana con un abrigo negro y un sombrero que cubría su rostro. Claudia sabía que ese asiento estaba vacío antes del despegue. «Señor, ¿puede abrocharse el cinturón de seguridad?», preguntó, pero el hombre no respondió. Solo giró lentamente la cabeza hacia ella, mostrando un rostro pálido y unos ojos que parecían completamente negros. Claudia retrocedió, sintiendo un frío inexplicable recorrerle la espalda. Cuando volvió a mirar, el asiento estaba vacío. En la cabina, Miguel y Elena continuaban luchando por controlar el avión. De repente, una estática extraña interrumpió las comunicaciones con el control aéreo. En medio del ruido, una voz distorsionada surgió.
No deberían estar aquí. Miguel intentó responder, pero no hubo respuesta. La voz se repitió, esta vez más clara. Han cruzado al otro lado. No pueden volver. Elena miró a Miguel con los ojos muy abiertos. ¿Quién demonios es ese? Miguel no respondió. Tenía los nudillos blancos sobre los controles, su mente llena de preguntas que no sabía cómo responder. Miguel revisó los relojes de la cabina con una creciente sensación de inquietud. El panel mostraba que eran las 3:15 de la madrugada, pero algo no cuadraba. Según el tiempo transcurrido desde el despegue, deberían haber sobrevolado el Atlántico hace rato y estar acercándose a la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, no había tierra firme en el radar, solo una interminable extensión de nubes, y peor aún, las estrellas que deberían guiar su posición parecían apagadas. «Esto no tiene sentido», dijo Elena, su voz tensa. «Hemos estado volando en línea recta durante horas. No hay forma de que aún estemos en medio del océano». Miguel asintió, intentando mantener la calma. «¿Alguna señal del control aéreo?», preguntó. Elena negó con la cabeza. «Nada. Es como si el mundo allá abajo se hubiera apagado». En la cabina de pasajeros, algunos comenzaron a darse cuenta de que algo estaba mal. Una mujer de mediana edad preguntó al auxiliar de vuelo por qué no habían anunciado la proximidad del aterrizaje. Al ver que no obtenía respuestas claras, más pasajeros empezaron a murmurar entre ellos. Mientras tanto, Miguel tomó una decisión drástica: cambiar de rumbo. Si el avión no podía encontrar tierra firme, entonces intentaría girar 180 grados y regresar a Europa. Pero cuando comenzó el viraje, el radar emitió un pitido que lo hizo detenerse. «Elena, mira esto». El radar estaba mostrando un objeto inmenso, justo frente a ellos, algo que no había estado allí segundos antes. «Eso no puede ser una tormenta», murmuró Elena, con los ojos fijos en la pantalla. «Es demasiado grande». Miguel giró la cabeza hacia el parabrisas y su rostro palideció. Las nubes frente al avión parecían abrirse, revelando una forma colosal. Una estructura oscura suspendida en el aire, imposible de identificar. Parecía una torre que se alzaba entre las nubes, iluminada por destellos de luz que emanaban de su base. ¿Qué demonios es eso? El avión se acercaba rápidamente a la estructura, aunque Miguel intentó desviarse de su trayectoria. No importaba cuánto girara el timón. La torre siempre parecía estar frente a ellos, como si el avión estuviera siendo guiado hacia ella. Dentro de la cabina, la presión en el aire cambió. Los pasajeros comenzaron a sentir un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera drenando la energía de la aeronave. Claudia, una de las auxiliares de vuelo, notó que las luces en el pasillo parpadeaban más intensamente y algunas incluso estallaron en pequeñas chispas. De repente, el avión comenzó a temblar violentamente. Miguel tomó los controles manuales y gritó: «¡Abróchense los cinturones!». Mientras intentaba estabilizar el avión, miró hacia la torre una vez más. Esta vez pudo distinguir algo más. Había figuras alrededor de la estructura, como sombras que parecían moverse y desvanecerse con cada relámpago. Elena intentó comunicarse con cualquier torre de control, pero solo escuchó estática. Entonces, entre el ruido, apareció una voz distorsionada. «Han cruzado al otro lado. No hay vuelta atrás». «¿Quién eres?», gritó Elena, pero no obtuvo respuesta. Miguel apretó los dientes, luchando por mantener el avión en vuelo. «Elena, esto no es una tormenta. Esto es algo más». Mientras el avión se acercaba cada vez más a la torre, Claudia y su compañera Ana intentaban calmar a los pasajeros,
pero el ambiente en la cabina se había vuelto irreal. Las voces de los pasajeros parecían resonar más de lo normal, como si los pasillos fueran más largos de lo que realmente eran. Claudia comenzó a escuchar algo extraño. A lo lejos parecía que alguien susurraba su nombre. «Claudia, ¿me llamaste?», preguntó a Ana, pero su compañera negó con la cabeza. «No he dicho nada». De repente, una risa infantil resonó en el pasillo. Claudia giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, en el reflejo de la ventana, juraría haber visto a un niño pequeño corriendo hacia la parte trasera del avión. Cuando se dirigió hacia allá para investigar, notó que el aire estaba más frío en esa zona. Al llegar a la última fila, se encontró con algo que no debería estar allí. El asiento 36F, vacío al despegar, ahora estaba ocupado. Había un hombre sentado con un sombrero negro que le cubría el rostro. «Señor, ¿está bien?», preguntó, pero el hombre no respondió. Claudia notó que sus manos estaban extremadamente pálidas, casi translúcidas, y que en su regazo sostenía un reloj antiguo que no dejaba de girar hacia atrás. Antes de que pudiera decir algo más, las luces del avión parpadearon y el hombre desapareció. En la cabina, Elena gritó al ver los instrumentos volverse locos. La velocidad marcaba números imposibles. El altímetro fluctuaba sin control y las coordenadas mostraban una ubicación inexistente en cualquier mapa conocido. «Miguel, algo está afectando los sistemas», dijo, tratando de mantener la calma. «Esto no tiene sentido. Es como si estuviéramos en otro lugar». De repente, una voz apareció en los altavoces del avión. No era Miguel ni Elena, y tampoco parecía humana. Era profunda y gutural, y hablaba en un idioma que ninguno de ellos entendía. Pero lo que hizo que el corazón de ambos se detuviera fue el tono. Era una orden, algo que exigía sumisión. Miguel intentó cortar el sistema de comunicación, pero la voz seguía. Los pasajeros comenzaron a gritar al escucharla, algunos tapándose los oídos, otros rezando en voz alta. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena, su rostro pálido. Miguel solo pudo responder: «Creo que estamos fuera del mundo. Esto no es la Tierra». Ana, la auxiliar de vuelo, comenzó a recorrer el avión, intentando calmar a los pasajeros. Cuando llegó a la fila 13, vio algo que la hizo detenerse en seco. Había un hombre parado en el medio del pasillo, inmóvil, con la cabeza gacha y los brazos colgando a los lados. «Señor, ¿puede regresar a su asiento?», preguntó Ana. Pero el hombre no se movió. Cuando finalmente levantó la cabeza, Ana se quedó helada. Sus ojos eran completamente negros y su rostro tenía una sonrisa antinatural, como si hubiera sido cortado en su piel. Antes de que Ana pudiera reaccionar, el hombre se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un eco que parecía repetir: «No hay vuelta atrás». Miguel y Elena seguían luchando por entender lo que estaba sucediendo. La tormenta había desaparecido, pero lo que quedó era mucho peor. Un cielo vacío, completamente oscuro, sin estrellas, sin luna, sin tierra a la vista. Era como si el avión estuviera flotando en un espacio que no pertenecía a este mundo. Miguel trató de mantener la calma mientras revisaba los instrumentos, pero ninguno funcionaba correctamente. El altímetro marcaba que estaban volando a 10.000 metros de altura, pero el radar mostraba que no había tierra ni océano bajo ellos, solo un vacío insondable. «Elena, ¿has visto esto antes?», preguntó Miguel, sin apartar la mirada del frente. Elena negó con la cabeza, pero su expresión delataba algo más que confusión. Era puro miedo. De repente, una sombra cruzó frente al avión, demasiado rápida para que ambos pudieran identificarla.
Elena casi gritó mientras intentaba girar las cámaras externas para captar lo que había sido. Pero no había nada allí. ¿Qué demonios fue eso? Antes de que pudieran recuperarse, una nueva transmisión interrumpió el silencio en la cabina. Era la misma voz distorsionada que habían escuchado antes, pero esta vez las palabras eran más claras. Están fuera del tiempo. No hay vuelta atrás. Miguel y Elena seguían luchando por entender lo que estaba sucediendo. La tormenta había desaparecido, pero lo que quedó era mucho peor. Un cielo vacío, completamente oscuro, sin estrellas, sin luna, sin tierra a la vista. Era como si el avión estuviera flotando en un espacio que no pertenecía a este mundo. Miguel trató de mantener la calma mientras revisaba los instrumentos, pero ninguno funcionaba correctamente. El altímetro marcaba que estaban volando a 10.000 metros de altura, pero el radar mostraba que no había tierra ni océano bajo ellos, solo un vacío insondable. Elena, ¿has visto esto antes?, preguntó Miguel, sin apartar la mirada del frente. Elena negó con la cabeza, pero su expresión delataba algo más que confusión. Era puro miedo. De repente, una sombra cruzó frente al avión, demasiado rápida para que ambos pudieran identificarla. Elena casi gritó mientras intentaba girar las cámaras externas para captar lo que había sido, pero no había nada allí. ¿Qué demonios fue eso? Antes de que pudieran recuperarse, una nueva transmisión interrumpió el silencio en la cabina. Era la misma voz distorsionada que habían escuchado antes, pero esta vez las palabras eran más claras. Están fuera del tiempo, no hay vuelta atrás. De regreso en la cabina, Miguel y Elena intentaban contactar con cualquier torre de control. Las radios estaban muertas, pero en su lugar comenzaron a escuchar una estática que crecía en intensidad. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel, tratando de ajustar las frecuencias. Entonces, en medio de la estática, surgió algo que les heló la sangre, una grabación de un vuelo diferente. Era una caja negra que había escuchado años atrás en su entrenamiento como piloto. Mayday, Mayday. Esto es el vuelo 242. Hemos perdido contacto con tierra firme. No sabemos dónde estamos. Hay algo afuera. La grabación se cortó de repente, pero Miguel reconoció el número del vuelo. Era un avión que había desaparecido en 1977 sin dejar rastro. Elena lo miró con incredulidad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos escuchando eso ahora? Miguel no supo qué responder. La sensación de que estaban atrapados en algo mucho más grande que ellos mismos se hacía cada vez más real. Mientras la estática continuaba, las luces de la cabina parpadearon y por un momento Miguel tuvo la sensación de que no estaban solos. Giró la cabeza hacia la puerta que conectaba con la cabina de pasajeros y vio una sombra proyectada en la pared. Elena también la vio. ¿Hay alguien afuera?, preguntó con la voz temblorosa. Miguel se levantó rápidamente y abrió la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Cuando regresó a su asiento, encontró algo que no estaba allí antes. Un pequeño papel doblado sobre los controles. Lo abrió con manos temblorosas y leyó las palabras escritas en tinta negra. El vuelo no es tuyo. Te pertenece a ellos. Miguel dejó caer el papel mientras intentaba controlar su respiración. Elena lo miró, esperando que dijera algo, pero él solo susurró: «Esto no es real. No puede ser real». Mientras el avión seguía flotando en el vacío, algo nuevo apareció en el horizonte. Una luz tenue, roja, parpadeaba a lo lejos. Era la primera señal de algo desde que habían entrado en ese espacio extraño. Miguel intentó girar el avión hacia la luz, pero los controles no respondían. Era como si el avión estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible.
Mientras se acercaban a la luz, comenzaron a distinguir su forma. Parecía un faro, pero no estaba en tierra firme. Estaba suspendido en el aire, rodeado de sombras que se movían en círculos a su alrededor. Elena lo observó con los ojos muy abiertos. ¿Qué es eso? ¿Un faro en el cielo? Miguel no respondió. Había algo en ese lugar que le daba una sensación de inevitabilidad, como si estuvieran siendo conducidos allí desde el principio. El faro rojo parpadeaba en la distancia, y mientras el avión era arrastrado hacia él, Miguel y Elena notaron algo inquietante. El radar, que antes estaba en blanco, ahora mostraba puntos de luz que se movían lentamente alrededor de su posición. «Eso no son otras aeronaves», dijo Miguel con la voz quebrada. Los puntos no seguían trayectorias normales ni tenían identificadores. Simplemente aparecían y desaparecían en patrones erráticos. Era como si algo los estuviera acechando desde todas las direcciones. «Estamos llegando al final de lo que sea que es esto», murmuró Elena, mirando la luz roja que ahora llenaba toda la vista del frente. «Pero, Miguel, si esto es una trampa, ¿qué hacemos?» Miguel no respondió de inmediato. En cambio, miró el papel que había encontrado antes, con el mensaje que decía: «El vuelo no es tuyo, te pertenece a ellos». Tomó una decisión. «Si esto es una trampa, no vamos a caer sin luchar. Voy a intentar un descenso». Miguel activó los controles manuales, luchando contra la resistencia que sentía en los mandos. El avión temblaba violentamente, como si algo invisible intentara impedir que descendieran. Las sombras que rodeaban el faro parecían acercarse, cubriendo las ventanas con formas distorsionadas y figuras que golpeaban el fuselaje. «Miguel, cuidado», gritó Elena, mientras las luces del avión parpadeaban una vez más y un ruido ensordecedor llenaba la cabina. El faro estaba justo frente a ellos ahora, y Miguel sabía que solo había dos opciones: seguir adelante y enfrentarse a lo desconocido, o intentar escapar, aunque eso significara arriesgar la vida de todos a bordo. «Nos están llevando allí», dijo Miguel, «pero tal vez, solo tal vez, si vamos directamente, encontraremos una respuesta». El avión cruzó el umbral de la luz roja. En el momento en que lo hicieron, todos los sistemas electrónicos del avión se apagaron, dejando a Miguel y Elena completamente a oscuras en la cabina. Las ventanas mostraban un vacío absoluto, y durante un momento que pareció eterno, no hubo sonido ni movimiento. Entonces, la luz del faro cambió. Ya no era roja, sino blanca, cegadora, como si hubieran cruzado a otro plano de existencia. Las sombras que habían estado acechándolos desaparecieron de repente, y en su lugar vieron algo que desafió toda lógica. Frente al avión había un enorme círculo suspendido en el aire, compuesto de luces intermitentes que giraban lentamente. Parecía un portal, pero no mostraba lo que había al otro lado. En cambio, reflejaba las imágenes de todos los pasajeros y la tripulación, como si estuvieran mirándose a sí mismos en un espejo deformado. Miguel y Elena miraron con horror, mientras las figuras reflejadas comenzaban a moverse independientemente de ellos. Sus reflejos levantaron las manos hacia ellos, y una voz surgió desde el centro del portal: «Devuélvanos lo que es nuestro». El avión comenzó a ser atraído hacia el círculo, y Miguel entendió que no había forma de escapar. Esto no era una tormenta ni un fallo técnico. Estaban atrapados en un espacio que no seguía las reglas del mundo que conocían. «Elena», dijo, con los ojos llenos de lágrimas, «tengo que hacerlo, tengo que ofrecer algo». Elena lo miró sin comprender. «¿Qué estás diciendo? ¿Ofrecer qué?». Miguel respiró profundamente y tomó el papel que había encontrado en la cabina. «Ellos quieren el vuelo, no podemos salir todos de aquí». Antes de que Elena pudiera detenerlo, Miguel se levantó de su asiento y abrió la puerta de la cabina, enfrentándose al vacío absoluto.
Asegúrate de que los pasajeros estén a salvo, gritó antes de cerrar la puerta tras de sí. Mientras Elena intentaba desesperadamente abrir la puerta de nuevo, Miguel caminó hacia el centro del avión. Las sombras habían regresado, pero esta vez no lo atacaron. Simplemente lo rodearon, susurrando palabras que no entendía. Miguel levantó las manos y dijo en voz alta: «Tómennos, pero dejen que ellos regresen». El círculo de luz blanca pareció responder. Una ráfaga de energía atravesó el avión, y todos los pasajeros sintieron un peso enorme sobre sus cuerpos. Entonces, el vacío desapareció. El avión reapareció en el radar del control aéreo a las 4:23 de la mañana, sobrevolando el Atlántico. Los controladores no podían explicar cómo había regresado, ni cómo se había desviado tanto de su ruta. Cuando aterrizaron de emergencia en un aeropuerto en Canadá, los pasajeros estaban en estado de shock. Ninguno podía recordar exactamente qué había sucedido durante las últimas horas, pero todos hablaban de un hombre que había caminado hacia las sombras y les había salvado. En la cabina, Elena estaba sola. Miguel había desaparecido y lo único que quedaba en su asiento era el papel con el mensaje: «El vuelo no es tuyo, te pertenece a ellos». Los investigadores nunca pudieron explicar lo que había ocurrido y el vuelo 616 se convirtió en una leyenda dentro del mundo de la aviación. Pero Elena sabía la verdad. Miguel había dado todo para asegurarse de que los demás volvieran. Sin embargo, a veces, cuando volaba en nuevas rutas, Elena miraba por la ventana y juraba ver una luz roja parpadeando en la distancia, como un faro perdido en el cielo. El vuelo 616 nunca regresó. Ni los pasajeros ni la tripulación dejaron rastro alguno. Para el mundo fue simplemente otro caso de un avión perdido en el Atlántico, archivado junto a las miles de historias de desapariciones inexplicables en la historia de la aviación. Pero hubo quienes sabían la verdad, o al menos una parte de ella. Los radares de varios países registraron algo aquella noche, una interferencia que no podían explicar, una señal de origen desconocido que surgió por encima del Atlántico Norte y desapareció tan rápido como había llegado. Los controladores que monitoreaban los vuelos aseguran haber escuchado, por breves segundos, voces provenientes de la estática. «No deberían estar aquí». Días después, pescadores de Terranova encontraron restos extraños flotando en el océano. Una bandeja de comida con el logo de la aerolínea y un uniforme de auxiliar de vuelo, desgarrado y cubierto de una sustancia negra y pegajosa. Pero lo más perturbador fue una grabadora de vuelo, aún funcionando. La grabación estaba incompleta, pero las últimas palabras del capitán Miguel Torres eran claras: «No estamos solos. No pertenecemos a este cielo». Desde entonces, pilotos que sobrevuelan esa zona hablan de luces que parpadean en la distancia, de sombras que parecen cruzar sus rutas y de un eco que a veces se filtra en sus radios. Y en noches especialmente claras, algunos aseguran ver un avión que nunca llega a aterrizar, congelado en el horizonte, como un eco de un vuelo perdido en algún lugar entre este mundo y otro. Gracias por acompañarme en esta escalofriante historia de Entre Tinieblas. ¿Has escuchado alguna vez historias similares de vuelos desaparecidos? ¿Qué harías si te encontrases atrapado en un cielo que no pertenece a nuestro mundo? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte para más relatos oscuros y llenos de misterio. Nos vemos en la próxima historia.